de los cuales sus hermanos Israel seguía el dicho de cada uno de ellos. Esta versión nos da a conocer y nos dice que ellos entendían bien el desarrollo de la historia que estaba viviendo Israel. Eran estudiosos de la historia en la que ellos se encontraban, de una nueva época en la que ellos estaban liderando. Por supuesto, este pasaje nos está hablando acerca del ejército de valientes que se unió a David mientras David huía del rey Saúl. Mientras él huía del rey Saúl, se le unieron un grupo de hombres para formar un ejército, el ejército de los valientes de David. Eran muchos, pero dentro de ellos me llama la atención que este pasaje da a conocer que dentro de la gran multitud del Señor tiene el llamado de Dios de también entender los tiempos, de ser examinador con las nuevas generaciones. Se ha acelerado para poder experimentar cambios de pensamiento, de ver el mundo y la realidad. Tenían que pasar 200 o 300 años para lograr esos cambios en la sociedad. Pero hoy la globalización, la tecnología, la comunicación está acelerando los tiempos, y hoy los cambios culturales se están viviendo en un corto tiempo. Como lo dicen los expertos, 25 años son suficientes para poder tener un cambio de ideales, un cambio de pensamiento. Para quienes por vocación, ya sea por el ministerio pastoral o por asuntos académicos, trabajamos con personas, dentro de ellos generaciones jóvenes, universitarios, podemos notar cambios radicales en la forma en cómo entienden la vida y cómo ellos se acercan a la realidad. Esto muchas veces nos hace sentir atados en nuestro intento de entender y compartirles a ellos nuestra fe. Es una realidad que los adultos les cuesta mucho poder entender a las nuevas generaciones, y compartir con ellos la fe se ha vuelto también bien desafiante para las personas adultas. Pero la palabra del Señor nos brinda valores y principios que nosotros podemos heredar y compartir con esas nuevas generaciones que representan para nosotros un enorme desafío. Un escritor, Francis, dice de esta manera: cada generación de cristianos enfrenta el problema de aprender cómo hablar significativamente a su propia época. Si vamos a comunicar la fe cristiana efectivamente, entonces debemos de conocer y entender las formas de pensamiento de nuestras generaciones. Para poder compartir la fe a estas nuevas generaciones, hay que entender a estas nuevas generaciones, hay que entender sus pensamientos, hay que entender sus valores, hay que entender todo lo que ellos significan como jóvenes. Y este es el desafío para la iglesia del Señor. ¿Cómo son las generaciones a las que hoy estamos liderando? Quiero describirles un tanto a las generaciones, no tanto dentro de la iglesia, sino de manera general, cómo es la generación a la que hoy les tenemos que compartir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, las nuevas generaciones son unas generaciones en donde para ellos ya no hay verdad, sino lo que hay son verdades. Ya no hay una verdad absoluta, sino que ahora cada uno posee verdades. Yo poseo mi propia verdad, usted posee su propia verdad. Lo que para mí es verdad puede hacer que para usted no sea verdad. Las nuevas generaciones representan para esta época esos nuevos desafíos. Ya no hay una verdad absoluta. Ya no podemos nosotros sostener que Jesús es el único Hijo de Dios y a través de Él podemos llegar al Padre. Las nuevas generaciones sostienen que hoy podemos llegar a Dios también a través de Jesús, a través de Mahoma, a través de muchos otros caminos en donde poder llegar hacia Dios. Es decir, que las nuevas generaciones hoy
nos presentan el desafío de que ya no hay una verdad absoluta para ellos. Ahora hay muchas verdades y cada uno de ellos escoge la verdad que mejor les convenga a cada uno de ellos. Número uno. Número dos, las nuevas generaciones o el pensamiento del hombre postmoderno es que ya no hay absolutos. Ahora todo es relativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no hay reglas, ya no hay normas que controlen la sociedad. Ni siquiera Dios tiene el derecho de controlar a la sociedad. Ni siquiera Dios tiene el derecho de colocar normas, reglas, valores y principios. Porque para las nuevas generaciones o para el hombre postmoderno ya no hay absolutos. Todo es relativo. Ya no hay normas que seguir. Ya no hay valores, ya no hay principios. Cada uno puede sostener el que mejor le convenga. Número 3, como tenemos que presentar la fe a estas nuevas generaciones o al hombre postmoderno que sostiene o que ya no quiere pensar, sino que ahora solo quiere sentir. Hoy tenemos que ser iglesia en una época en donde todo lo queremos light, en donde todo lo queremos cómodo. Ya no queremos sacrificarnos por nada. Es una generación o un hombre postmoderno que ya no quiere pensar, sino lo importante ahora es sentir. Es una época en la que el placer y el estímulo de los sentimientos se convierten en valores dominantes de la vida de las personas. Es decir, miren, ante la fe vemos nosotros estos desafíos. La gente ya no quiere pensar. A la gente lo que le importa es sentir. El estímulo de los sentidos para ellos es importantísimo. El estímulo de lo que ven los ojos, de lo que escuchan, de lo que sienten, de lo que tocan. Por eso es que algunos ya no quieren ir a iglesias tradicionales, sino desean iglesias que les presenten comodidad, que le presenten luces, que le presenten pantalla, que le presenten grandes hombres mencionados en la cristiandad para poder asistir y querer escuchar la palabra del Señor. Ahora, si es el pastor que siempre predica, ya no me vas a sentir tan cómodo a mí. Quiero que traigan a alguien que la sociedad reconozca, porque él tiene una buena palabra para nosotros. Porque el hombre postmoderno ya no quiere pensar, sino lo que quiere es sentir. La posmodernidad grita: muera la razón y viva el sentimiento. Sentir es más importante que entender. Por ello es que estas nuevas generaciones ya no quieren utilizar anticonceptivos, porque utilizarlos significa pararse a pensar, y ellos no quieren pensar. Ellos lo que quieren es sentir. Eso es lo que predomina en la vida de esta nueva generación. El fin supremo de la vida para el posmoderno es seguir el placer, evitar todo lo que produce incomodidad, evitar el matrimonio, los hijos, todo lo que tenga que ver con compromiso. Porque ahora el hombre posmoderno ya no quiere pensar, lo único que quiere es sentir en su vida. Ya no hay una moralidad que pueda guiar para su vida, pero la palabra del Señor sostiene que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Eso significa que las nuevas generaciones viven en un relativismo moral, en donde los grandes ideales se han perdido, pero a nadie parece importarle. El matrimonio, la familia, la virginidad, son cosas que para las nuevas generaciones o el hombre postmoderno no tiene sentido. En donde lo que es correcto para mí no tiene que ser lo correcto para usted. Es decir, es ser relativos moralmente. Hoy los doctores, ¿verdad? La iglesia del Señor sostiene que la masturbación es pecado. Pero los doctores y algunos psicólogos sostienen que no, solo es estar explorando el cuerpo. Relativismo moral.
Para algunos, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio solo es tener unas nuevas aventuras, pero para el Señor eso es pecado. Para el hombre postmoderno eso es relativo. Si usted sostiene que es pecado, para el hombre postmoderno no, pero la palabra del Señor sostiene que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Esos son los nuevos desafíos que nos presentan a nosotros en la posmodernidad. Asimismo también experimentamos el desafío de la proliferación del narcisismo. El narcisismo es la ética del vivir para mí mismo. Primero yo, después yo y luego yo. Lo importante es la realización personal. Es primordial la preocupación por mi cuerpo, por mi salud, por mi hogar, por mi bienestar, por mis sentimientos. Se rechazan los compromisos estables. El sexo posmoderno no quiere bodas. El hombre posmoderno no quiere bodas porque no quiere comprometerse. No quiere estar aguantando a un hombre o una mujer. No quiere incomodarse con tener hijos porque le truncan el futuro. Le truncan su bienestar, le truncan la manera en cómo van a realizarse en la vida. Pero la palabra del Señor sostiene que el que encontró esposa ha hallado el bien, la bendición de Dios. El hombre posmoderno no quiere sus compromisos. El hombre posmoderno quiere relaciones pasajeras, relaciones a corto plazo. Un novio en esta semana, otro novio en la otra semana, una novia para este mes y el otro mes cambiamos de novia, una relación para este tiempo, pero dentro de unos meses una nueva relación. Así es la mentalidad del hombre posmoderno. Quiere evitar los compromisos. Para él todo es relativo. El sentimiento, lo que sienten, lo que prueban, eso es lo importante para él, no lo que hay en la razón. Esos son parte de los desafíos que hoy vivimos en esta era y ante las nuevas generaciones. ¿Cómo amar al prójimo cuando el amor se agota en uno mismo? El mandamiento bíblico de amar a tu prójimo como a ti mismo se ha convertido hoy en ámate a ti mismo y olvídate de tu prójimo. Un aspecto importante del narcisismo es el culto al cuerpo. Las personas ya no se definen por su existencia, sino por su apariencia. Lo importante hoy no es ser, sino parecer. La apariencia para hoy, para muchos el día de hoy, es lo más importante. Lo importante es parecer. Lo importante ya no es ser. Lo importante es parecer bueno, aunque por dentro no lo sea. Lo importante es aparentar ser rico, aunque mi familia se esté muriendo de hambre. Lo importante es de pronto tener o tratar de dar a conocer a través de las redes sociales que tengo la familia perfecta, pero dentro del seno de un hogar las cosas se están destruyendo. Es una generación, es un hombre posmoderno en el que lo importante para él o para ella es parecer y no ser. Ser tiene que ver con nuestro interior. Ser tiene que ver con que de pronto en nuestro exterior no podamos demostrarlo, pero en nuestro interior el Señor gobierna. El Señor tiene el cuidado de todas las cosas. Pero para el hombre posmoderno eso no es importante. Uno de los principales problemas, mis amados hermanos, que tiene la sociedad actual, siempre, en todas las épocas, siempre ha sido el conflicto generacional. Siempre hemos experimentado el conflicto generacional, el que las generaciones no puedan entender a las nuevas generaciones. Eso lo hemos experimentado en todo tiempo, pero hoy como que se ha acrecentado más. Hoy como los nuevos pensamientos, con la aceleración de nuevos pensamientos, de nuevas culturas, de nuevos valores, se vive y se choca más rápidamente con las nuevas generaciones. Hoy en este lugar hay 3 tipos de generaciones. Están los adultos mayores, están los adultos y están los jóvenes adolescentes, y una cuarta, los niños. ¿Cómo poder entender a cada uno de ellos? La historia del cristianismo nos demuestra que siempre ha habido esos choques intergeneracionales. La misma palabra del Señor también nos ubica que siempre ha existido conflictos intergeneracionales. Ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños.
unidos en una sociedad globalizada, cada uno haciendo valer sus propios rasgos y luchando por establecer su propia cultura. Dicho conflicto generacional incluso nos ha afectado también dentro de la iglesia. Los nuevos géneros musicales son un conflicto dentro de la iglesia. Mientras que los adultos de pronto les gustan más los boleros, a los nuevos chicos les gusta el trap. Conflictos generacionales. Mientras que a algunos les gustan los voceros de Cristo, a otros les gusta el redimido, Alex Zurdo, ¿verdad? Y para algunos adultos no logran entender esa situación y se convierte en un conflicto generacional. ¿Qué sostenemos? ¿Sostenemos lo del pasado o sostenemos lo del presente? Siempre han existido esos conflictos generacionales. Las antiguas tradiciones de la iglesia, uno de ellos es la Biblia impresa o la Biblia digital. Esos son algunos de los conflictos generacionales que hoy vivimos. Mientras hoy no entendemos y luchamos y le decimos a nuestros chicos que lleven su iglesia, nos responden que la llevan al celular y nosotros insistimos de que un verdadero cristiano es aquel que lleva una Biblia como esta. Conflictos intergeneracionales. La forma nueva de hacer la misión, que en el pasado eran campañas poderosas evangelísticas, pero hoy a los chicos prefieren compartir su fe a través de un congreso, a través de un concierto. Y los adultos no logran comprender esos conflictos generacionales. Algunos siguen luchando y esperando que las campañas evangelísticas logren dar resultados. ¿Será eso lo que necesitarán los nuevos tiempos? Así que siempre han existido esos conflictos intergeneracionales. Parece que esta generación está en conflicto debido a que cada generación quiere cumplir la misión a su manera. Los jóvenes quieren establecer su manera de hacer iglesia y los adultos también, y se dan esas luchas intergeneracionales hasta que logremos nosotros entender que Dios bendice a todas las generaciones. Entonces volveremos a la armonía y aprovecharemos el potencial de cada uno en la dirección para poder extender el reino de los cielos. Amén. La palabra del Señor nos enseña que los conflictos intergeneracionales siempre han existido. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que para cada uno de ellos hay una respuesta. Para cada uno de ellos el Señor les ama y los bendice. Génesis capítulo 48. No vamos a poder leer todo ese capítulo, pero le queda como tarea para su casa, culminando ya el libro de Génesis casi. Génesis capítulo 48, mis amados hermanos, nos presenta a nosotros una narración generacional, de conflictos generacionales, de relaciones generacionales. Está el abuelo, está el padre José y están sus hijos. Y todo ese capítulo a nosotros nos da a conocer cómo podemos nosotros resolver los conflictos generacionales. Lo primero que nosotros debemos de entender con los conflictos generacionales, número uno, es que las nuevas generaciones debemos de entender que son muy distintas a las anteriores. Eso nosotros debemos de comprenderlo y debemos de aceptarlo. Las nuevas generaciones son distintas y debemos de aceptarlo. ¿Y por qué son distintas y por qué debemos de aceptarlo? Porque vivimos en una época que está presentando unos nuevos desafíos que hace 20 años atrás no los vivíamos. No vivíamos esos nuevos desafíos. Y saben una cosa, las personas adultas no saben cómo responder a esos nuevos desafíos. Y ahí es donde entran estos nuevos chamacos. Ahí es donde entran estas nuevas generaciones. Ahí es donde entran estos nuevos chicos
para responder a estos desafíos actuales que muchos de los adultos no entienden cómo responder. ¿Cómo responder al desafío del homosexualismo? ¿Podrán alguien aquí de 50, 60 años decirme cómo responder al desafío del homosexualismo? Y nos vamos a encontrar que muy probablemente no saben cómo responder a ese desafío. Pero ahí es donde entran estas nuevas generaciones, que logran entender que deben de capacitarse y responder a esos nuevos desafíos. Génesis capítulo 48 nos da a entender que las nuevas generaciones son distintas y que debemos de entenderlas. Génesis 48 nos relata la historia del padre Jacob, que está a punto de morir. Viene José, su hijo de Egipto, y se entera que está a punto de morir. Y antes de que muera, desea que su padre Jacob pueda bendecir a la vida de sus hijos. Cuando José trae a sus hijos, Jacob no los logra reconocer. ¿Y saben por qué no lo reconoce? Porque los hijos de José no habían crecido en la cultura de Jacob, sino habían crecido en la cultura de los egipcios. Jacob no lo reconocía porque su vestimenta era distinta a la de las tierras de Jacob. La forma en cómo hablaban los hijos de José, hablaban de acuerdo a la cultura donde habían sido formados, y Jacob no lograba entenderlos. José le tiene que decir: papá, son mis hijos. Y Jacob tiene que reconocerlos. Son diferentes, hablan diferentes, y debe de aceptarlos, porque también son hijos de la promesa. La iglesia del Señor debe de entender que en medio de la iglesia hay una nueva generación que de pronto no lo logramos entender, pero debemos de amarlos, debemos de bendecirlos, debemos de orar por ellos, porque ellos tienen la respuesta a los nuevos desafíos de este tiempo. Los adultos, muchos de los adultos no tienen ya la capacidad para responder a los nuevos desafíos que representan hoy la posmodernidad. Pero estas nuevas generaciones tienen la habilidad en sus manos para poder manejar. Aunque no lo logre entender, debo de aceptarlos, debo de amarlos, debo de bendecirlos, debo de orar por ellos para que respondan a los nuevos desafíos que hoy la posmodernidad nos está presentando a nosotros. Así que número uno, como iglesia nosotros debemos de entender de las nuevas generaciones que son distintas a las anteriores, pero que debemos de aceptarlos, amarlos, bendecirlos y orar por ellos. Número dos, las nuevas generaciones también son bendecidas por el Señor, que aunque Jacob no por ello dejó de bendecir, que Dios ama y Dios bendice a las nuevas generaciones. Dios bendice a la vida de nuestros niños, Dios bendice a la vida de los adolescentes y de los jóvenes. Dios está con ellos. No solo está con los adultos, está también con las nuevas generaciones, porque Dios también tiene una bendición especial para las nuevas generaciones. Amén. Chicos, hay una bendición especial para sus vidas. Y esa bendición especial tiene que ver con darle respuesta a los desafíos de esta época. Hay una bendición especial para la vida de cada uno de ustedes. Número 3, debemos de entender que las nuevas generaciones rompen con las tradiciones antiguas, y eso es una realidad. Las nuevas generaciones vienen a romper, vienen a modificar muchas cosas de la iglesia, que saben una cosa: se necesitan. El mundo está cambiando.
El mundo está cambiando. Y los grandes empresarios lo saben. Por eso es que van sacando nueva música, nuevo tipo de vestimenta, nuevos estilos de cabello, nuevos celulares. Están sacando tantas cosas. Solo la iglesia parece darse cuenta que el mundo no está cambiando. Pero la iglesia debe de cambiar. Porque hay una nueva generación que está necesitando también de Dios. Y las nuevas generaciones que tenemos dentro de la iglesia quieren responder a la manera y a las necesidades que las nuevas generaciones están presentando, los desafíos que las nuevas generaciones están presentando. No detengamos el involucramiento de las nuevas generaciones, al contrario, démosles el espacio y acompañémoslos, porque es una realidad también que las nuevas generaciones también se equivocan, pero para eso necesitan de nuestra compañía. Que podamos ser modelos, que podamos ser ejemplo para sus vidas. Así que las nuevas generaciones debemos nosotros de entender que vienen a cambiar las cosas. Y saben una cosa, Dios sabe que la iglesia necesita que cambiar muchas cosas. Los métodos de evangelismo hoy tienen que cambiar. Mientras que en el pasado sosteníamos que para evangelizar a una persona teníamos que repetir 4 reglas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y cuando terminaba la 4, le hacían la invitación para que aceptara al Señor. Y tenían que responder que sí. Así era la forma en que hacíamos evangelismo. Hoy, esa forma racional que usábamos en el pasado ya no funciona con las nuevas generaciones. Hoy no se trata de un evangelismo racional, sino de un evangelismo relacional. Y las nuevas generaciones son expertas en eso. Las nuevas generaciones les gusta hacer clubes, les gusta tener muchos amigos dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales. Y eso es lo que necesitan las nuevas generaciones. Que nos relacionemos con el mundo, que nos relacionemos con la gente, que nos preocupemos no solamente por que acepten al Señor, sino nos preocupemos por la realidad familiar, económica, educativa, sentimental, que nosotros nos preocupemos por todas las áreas y todos los aspectos de su vida. Las nuevas generaciones están capacitadas para realizar un evangelismo relacional, un evangelismo de proceso. Mientras que antes nos deteníamos con una persona, le predicábamos las 4 reglas de fe de evangelismo y que aceptara al Señor. Ahora la gente allá afuera sabe que si nosotros vamos con esa misma idea, nos cierran las puertas, porque sabe que lo estamos buscando porque por el interés de sumar uno más dentro de la iglesia. Pero ahora es un proceso. Ahora tenemos que tomar tiempo. Van a pasar semanas y meses, y al final de los meses esa persona allá afuera se dará cuenta que en realidad usted sí está interesado en él y aceptará su mensaje. Es un evangelismo relacional. No es un evangelismo racional de solo decir paso 1, 2 y 3 o levante su mano, no, sino es un evangelismo de proceso, de interés, de llamarlo, de visitarlo. Podrá durar semanas y hasta meses, y al final de esos meses el hombre posmoderno dirá: sí, está interesado en mi salvación. Las nuevas generaciones representan para la iglesia del Señor cambio, vienen a modificar muchas cosas de la iglesia. Necesita que entender que hay muchas cosas que nosotros debemos de cambiar. Y número 4, las nuevas generaciones tienen un propósito especial de Dios. Cuando José llevaba a sus hijos con Jacob derramó una bendición especial para esa nueva generación, porque ellos tenían que cumplir un propósito especial para las nuevas generaciones. Hoy Dios también tiene un propósito especial para las nuevas generaciones, porque hay nuevos desafíos. Amén. Las nuevas generaciones tienen un propósito de parte de Dios. Como diría un autor, ¿verdad? Las redes sociales también tienen un propósito de Dios: demostrar que es mentira que no tenemos tiempo para Dios.
¿verdad? Las redes sociales demuestran eso de parte de Dios. Algunos decían, es que no tengo tiempo para buscar a Dios. No, las redes sociales demuestran que sí tenemos tiempo. Lo único que preferimos utilizarla en otros aspectos y no para Dios. Pero Dios sigue teniendo propósitos para las nuevas generaciones, como lo sigue teniendo para ustedes los adultos, como lo tiene también para nuestros niños. Lo importante aquí es entender que Dios es un Dios de propósitos, que Dios tiene un propósito para cada etapa de la vida. No podemos desechar a nuestros jóvenes, no podemos desechar a las nuevas generaciones, porque ¿quién va a cumplir el propósito que Dios tiene a través de ellos? Son expertos en lo digital, son expertos en la internet, en las redes sociales. Allí tiene Dios un propósito para ustedes. Que no lo utilicemos nosotros, el propósito de Dios que tiene para nosotros es otra cosa, pero Dios tiene un propósito: poder llevar el Evangelio, las buenas nuevas y noticias a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. El testimonio del poder de Dios obrando en nuestra vida en cuestión de segundos en cualquier parte del mundo, porque Dios tiene propósitos para estas nuevas generaciones. El desafío nuestro es entenderlo, comprenderlo y aceptar a las nuevas generaciones y bendecirlas. Voy a terminar esta noche de esta manera. Nuestro Dios, que es un Dios eterno, trasciende la existencia de la humanidad y las distintas generaciones. Podemos decir que Él ha sido Dios de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros, y lo será por todas las generaciones, entendiendo que cada generación es distinta a otra. Siempre van a existir conflictos intergeneracionales, siempre han existido y existirán, pero en este tiempo el Señor quiere que la iglesia pueda entender que cada generación tiene un propósito de Dios. Amén. La generación adulta debe ser un modelo para las nuevas generaciones. Amén. Las nuevas generaciones deben de responder a los desafíos de la posmodernidad. Y los que nos siguen deben de ver en nosotros, las nuevas generaciones, también un modelo y un ejemplo de lo que se espera de ellos más adelante. Dios, las nuevas generaciones y la iglesia. Póngase sobre sus pies. Quiero orar en esta noche. Quiero orar específicamente por las nuevas generaciones. Y quiero invitar a los chicos, todos los jóvenes que están aquí, que vengan aquí adelante. Vamos a terminar orando. Y los adultos van a extender sus manos hacia la vida de ellos. Miren todos los adolescentes, todos los jóvenes. Pasen aquí adelante. Frente a una época en donde ya no hay verdad, en donde ya no hay absolutos, donde todo es relativo, el llamado de Dios para ustedes, chicos, para nosotros, es sostener que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Que para el hombre posmoderno ya no hay verdades absolutas, ya no hay una moralidad, pero la palabra sostiene que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, y nuestros días aquí en la tierra serán largos y prósperos. Es una promesa de Dios. Asimismo, la palabra del Señor sostiene que si nosotros le negamos ante los hombres, el Señor un día nos negará frente a su Padre. La palabra del Señor sostiene que sin santidad nadie verá a Dios. Así que no importa cómo el mundo viva,
Hay verdades, hay principios que debemos de sostener y vivirlos conforme a ellos. La recompensa va a venir. En ocasiones no va a ser en este mundo. Pero ustedes deben de saber que quien vive bajo valores y principios, un día va a recibir recompensa. Aquí en la tierra o en la presencia de nuestro Padre. Vivamos con valores y con principios. Seamos la respuesta a las preguntas que el mundo está presentando, dirigidos por la palabra del Señor. Ustedes tienen un Dios que les ama y tiene propósito para usted. Y aquí también hay una iglesia que les ama y les bendice. Esta noche a ti te damos las gracias, mi Dios eterno. Sé que ser iglesia en esta época es desafiante. Como también, Señor, poder vivir la fe para